Bueno, ¿podemos empezar, muchachos? Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ya es hora. Ya vamos a comenzar. Ya son las 5:02. Ya son las 5:02. Pues vamos a comenzar, chicos. ¿Sí? Entonces, ya. Ok. Entonces, pues vamos a comenzar. Sí, estábamos ayer, la clase pasada. Digo ayer porque, pues, hagan de cuenta que fue ayer. Pero bueno, la clase pasada estábamos hablando sobre, pues ya la Nueva España, la formación de la Nueva España, ¿sí? Entonces, pues nos quedamos en esta parte, adelante, adelante, bienvenido. Sí, nos quedamos en esta parte, sí, en la economía de la Nueva España, ¿sí? Te decía que, pues, la agricultura seguía siendo base de la economía de la sociedad y que, pues, bueno, se introdujo ahora una nueva actividad económica que fue la Nueva España, que viene siendo la minería, ¿sí? Esta actividad económica, pues, básicamente se basaba en la explotación de metales, minerales, metálicos, ¿sí? Todavía no hablamos de los energéticos, ¿sí? Los energéticos en este caso pues vienen siendo ya el petróleo, el gas natural, ¿sí? Pero todavía en este momento de la historia pues no son fuentes de energía, no son fuentes de energía, ¿sí? Pues bueno, entonces, continúo, ¿sí? Bueno, nada más déjame ver cómo continuamos aquí. Ok, ya. Entonces, seguimos con la Nueva España, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta parte de cómo se organizaba, cómo estaba la parte de la organización social, ¿sí? Cómo estaban en los grupos sociales. Siempre han existido grupos sociales, ¿eh? No crean que esto era nuevo, no, siempre han existido grupos sociales, ¿sí? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento crees que se empezó a hacer una estratificación, a acceder a grupos sociales? ¿En qué momento de la historia crees tú que empiezan a organizarse en grupos sociales? ¿Ok? ¿No? En el virreinato, oh, no, de hecho siempre ha existido, te digo, desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra, ¿sí? Empiezan a diversificarse las actividades a lo que, vamos a decir, lo que tú vas a hacer en tu comunidad, en tu tribu, ¿sí? Entonces, desde ese momento se empiezan digamos, de esta manera, segmentar a la población en tú eres el guerrero, tú eres el sacerdote, tú eres el campesino, tú eres el artesano, y en base a eso, pues se daban un estatus social, en base a tu profesión o en base a tu oficio, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí en la Nueva España, pues tenemos que, ¿viene una pirámide? Sí, sí la vemos, la pirámide. Entonces, en esta parte de la pirámide, si te fijas, la parte más baja, pues si te fijas es la parte más ancha. ¿Sí lo vemos? En la pirámide, sí, o en un triángulo, sí, pareciera un triángulo, sí. Entonces, ¿qué significa que la base sea más ancha? ¿Cómo? Hay una mayor cantidad. No más valor, la cantidad, es decir, sí, al ser la base más ancha, sí significa que hay más personas de ese grupo social, hay más personas de ese grupo social. Entonces dice, uno, la parte en la cúspide, en la parte más alta, pues están los españoles o los peninsulares, ¿sí? En este caso, pues eran los que tenían, pues, mejor estatus político, económico, social, tenían los puestos de gobierno, ¿sí? Y obviamente, pues estaban a cargo del control de la población indígena, y los demás grupos que se formaron en la Nueva España o en el Virreinato. Después le seguían los criollos, que en este caso la única diferencia era que si eran españoles, sí eran españoles, pero la única diferencia es que habían nacido en la Nueva España o habían nacido en el continente americano. Esa era la única diferencia. Ambos papás eran españoles, ¿sí? Y de cierta manera, pues, aunque estaban en el segundo estrato, sí también gozaban de ciertos privilegios, ¿sí? Gozaban de ciertos privilegios, pero, pues, por debajo de los españoles procedentes totalmente de Europa o nacidos en Europa, pues obviamente estaban por debajo de ellos. Luego le siguen los mestizos. Los mestizos, ¿sí? En este caso se formaron diversas
grupos o diversas castas o grupos, ¿sí? A raíz del virreinato, la colonización. Es otra cosa que se dio durante la colonización, es la mezcla de culturas, es la mezcla de culturas o es la mezcla, ¿sí? De grupos étnicos. Entonces, se empiezan a mezclar y por eso aquí dice, los primeros, dice aquí que los mestizos era una casta, al final de cuentas era una casta, ¿sí? Eran los hijos ¿de quién? De un español y de una indígena, ¿sí? Esa era la primera, vamos a decirlo, la primera de muchas combinaciones que se dieron en la Nueva España, ¿sí? Y no nada más en la Nueva España, porque también los españoles tuvieron diferentes virreinatos o colonias en otras partes de América, no nada más aquí, ¿sí? Luego me dice, los mestizos se dedican a la agricultura, la ganadería, la herrería, trabajar en minas, el trabajo de las minas, porque si nos dimos cuenta que la parte de la minería, pues se da un auge muy importante para la explotación de estos minerales metálicos. Luego le siguen las castas, perdón, los indígenas, ¿sí? Esto significa que ellos no se mezclaron, ¿sí? Los grupos indígenas, aquí dice, el cuarto dice que son los indígenas. No se mezclaron con los españoles, no se mezclaron con los mestizos, no se mezclaron con los africanos, ¿sí? Entonces, por eso de esta época tenemos que en la época actual, sí, vamos a decirlo, durante la época de la colonización, lograron sobrevivir, y fíjate cómo lo digo, lograron sobrevivir durante toda la época de la colonización, ¿sí? Por eso en la época actual también tenemos grupos indígenas, ¿sí? Porque ellos vienen originarios desde la época prehispánica, ¿sí? Entonces, eso en la época actual son un grupo minoritario. En la época, a diferencia de que si te fijas, pues eran mucho mayor que los españoles, que los criollos, que los mestizos, ¿sí? El grupo número 5 eran los africanos, obviamente procedentes del continente africano, pero ellos sí venían con un tipo de, vamos a decirlo, título, por así decirlo, con un tipo de título. ¿Por qué? Pues porque venían en calidad de esclavos, ¿sí? Y ya hablábamos que el esclavo, pues es una persona que está privada de la libertad, que no tiene derecho, que tiene que solamente obedecer y que en este caso es tratado como un objeto. ¿Por qué como un objeto? Porque puede ser vendido. Puede ser vendido. De hecho, en los mercados o en los tianguis de las culturas prehispánicas, también se daba la venta de prisioneros, la venta de prisioneros, no nada más en la Nueva España. También desde la época prehispánica se daba la venta de prisioneros. ¿Y esos prisioneros para qué eran? Pues para hacer, vamos a decirlo, el título de la persona que lo compraba, pues iba a tratarlo, pues en este caso, como un esclavo, ¿sí? No nada más se dio en la Nueva España. Ya desde antes desde la época prehispánica, se veía esto de los esclavos. Las castas, ahora sí lo que yo te decía, los grupos sociales, ¿sí? Era la mezcla entre los españoles, criollos, africanos, indígenas, ¿sí? Viene siendo la mezcla de los demás estratos o grupos sociales, ¿sí? De los demás estratos o grupos sociales. Entonces, pues bueno, a ver, aquí te muestro algunas mezclas, algunas castas, ejemplos de castas, ¿sí? El español y el indígena, el mestizo. Nosotros, aunque tú digas, no es cierto, profe, mis papás son mexicanos. No, nuestra descendencia es mestiza. Sí, nuestra descendencia es mestiza. Está la cuestión, el grupo al que pertenecemos, la mayor parte de la población mexicana pertenece a este grupo, al mestizo. ¿Sí? Somos mestizos, ¿sí? Dice, de indio con negras, a esa combinación se le llama sambo, de negro con samba, sambo prieto, de blanco con negra, mulato, ¿sí? De mulata con blanco, morisco. ¿Sí? Si te fijas aquí, sí le ponen un sexo, femenino o masculino, ¿sí? Indio, se refiere a un sexo masculino, ¿sí? Samba, sexo femenino, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí vienen algunas mezclas de las castas que se formaron
pues en la Nueva España, adelante, adelante, ¿sí? Y bueno, sí, te traje algunos ejemplos, pero podemos encontrar, sí, se encontraron muchos más. Formación de castas, ¿sí? Ya aquí, ya entramos a la parte de la independencia de México, a la parte de la independencia de México, ¿sí? A los antecedentes de la independencia de México, ¿sí? Ya para finales de 1700 y principios de 1800 ya se estaba gestando, en este caso, pues muchas inconformidades por parte de los indígenas, por parte de las castas, por parte de los africanos, ¿sí? Muchas inconformidades, principalmente pues por la desigualdad social que existía en la Nueva España, ¿sí? Por los tratos que recibían los indígenas, todas las castas, los africanos, por los diferentes tratos. Entonces, pues bueno, dice, hubo factores internos y externos que propiciaron este inicio de la independencia, ¿sí? Los factores internos se refieren a lo que ocurría dentro del virreinato de la Nueva España, pues que básicamente se concentraba en la desigualdad social, ¿sí? En la parte de los tratos, la situación de la remuneración económica, ¿sí? La parte de las jornadas de trabajo, las largas jornadas de trabajo, ¿sí? Entonces, pues eso era parte interno. Y lo externo, por eso aquí dice, en Europa se desarrollaron acontecimientos que influyeron de manera decisiva en el inicio del movimiento de la independencia. ¿Como cuál? Como el de la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias inglesas y la crisis política y económica de España, ¿sí? Entonces, lo externo también afectó, también influyó para que se iniciara este movimiento de la independencia, ¿sí? De hecho, por ejemplo, aquí dice la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, pues se refiere a lo que actualmente conocemos como Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos fue el primer país del continente americano en lograr su independencia. Y vamos a llamarlo de cierta manera, fue un ejemplo a seguir para el resto de las colonias, ¿sí? El resto de las colonias, pues obtener su independencia, ¿sí? Ellos se independizaron en el 1776. Nosotros, pues, el movimiento de independencia inicia en 1810, pero culmina la consumación hasta 1821. O sea, 11 años permaneció la guerra de la independencia. Vamos a ver, le sigo. Dice las etapas. Dice iniciación, organización, resistencia y consolidación, consumación. Consolidación o consumación. Sí. Si te fijas aquí, dice 16 de septiembre, 15 de hay algunos historiadores que lo manejan como el 15 de septiembre. Sí, y está bien, sí. Pero el día de asueto a nivel nacional, en la época actual, pues es el 16 de septiembre, ¿sí? Entonces, aunque fíjate, ¿cuándo se da el grito de independencia? ¿El 16 o el 15? Pues no en la madrugada, ¿verdad? Porque si hablamos en la madrugada, estamos hablando que serían a las 6 de la mañana, 4 de la mañana, pero no se da el 15, como eso de las 10, 11 más o menos, ¿sí? ¿Ok? Y luego dice, consumación de la independencia, casualmente, fíjate, casualmente es en el mismo mes, septiembre, un 27, pero de un año diferente, 1821. Nosotros en nuestro país o nuestra historia, nos hacen ver que pues la fecha más significativa de la independencia pues es el 16 de septiembre, ¿sí? No digo que esté mal, no digo, pero también la consumación, la parte de la consolidación, la parte de la aceptación por parte de España de la independencia pues es el 27 de septiembre de 1821, ¿sí? Y bueno, ¿ok? Le sigo. Dice la primera etapa, la de iniciación, ¿sí? La de iniciación, pues bueno, ¿sí? Como te dije,
ya se gestaba desde antes, ya había conspiraciones, ya había grupos, ¿sí? Principalmente grupos te dije ahorita, te hablé de los grupos sociales, los criollos, ¿sí? Los criollos principal, aunque eran españoles, ¿sí? Aunque eran españoles, este grupo fue el que, vamos a decirlo, empezó la organización, ¿sí? Del inicio por la independencia, ¿sí? Y en este caso, pues bueno, se le invitó a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, pues era un sacerdote, y entonces se le invita a este personaje a formar parte del inicio de la independencia. No fue un organizador como tal, pero sí formó parte de los líderes que iniciaron como parte de este movimiento armado. Adelante, adelante, buenas tardes. Sí. ¿Por qué crees que lo eligieron a él? ¿Por qué eligieron a este Miguel Hidalgo? ¿Por qué lo eligieron para ser un líder, para que iniciara este movimiento? ¿Qué oficio te dije que tenía? Era Sacerdote. sacerdote. Sí, era sacerdote. Entonces, este, todavía volvemos a este momento en el que la historia, la parte religiosa influía no de cierta manera, influía totalmente en la vida de las personas, ¿sí? Obviamente la parte moral, cultural, social, claro, ¿sí? Y entonces tenía muchos, vamos a decirlo, adeptos o seguidores, ¿sí? Creyentes, ¿sí? Entonces lo vieron como una parte, vamos a llamarlo, pues, eh, una persona pues que tenía mucho carisma y obviamente la parte religiosa, la que influía. Entonces por eso lo eligieron a él, sí, porque realmente detrás de Miguel Hidalgo estaban otros puestos políticos que eran los organizadores, sí, de este movimiento armado, sí. Y bueno, dice, el cura Dolores llegó a su cita, sí. Entonces, se calcula que se inició con unos 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las diversas castas, pues en este caso para sublevarse contra el gobierno español, ¿sí? Contra el gobierno español. Y de los españoles, el ejército era llamado los realistas, el ejército realista, el de los españoles. Y el ejército insurgente, así era llamado el grupo que estaba, vamos a decirlo, el que estaba para poder derrotar el gobierno español, ¿sí? Esta etapa pues básicamente duró, vamos a decirlo, un lapso de un año, ¿sí? Un lapso de un año, y aparece otra figura, José María Morelos y Pavón, ¿sí? Otro, otra persona que entra aquí en esta parte, José María Morelos y Pavón, ¿sí? Toda esta parte no sé si has escuchado cómo se llama el estado al que le llaman la cuna de la independencia. ¿Cuál es el estado que se le llama es la cuna de la independencia? Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo, ¿dónde está? ¿En qué estado? Guanajuato. Guanajuato, es correcto. En Guanajuato inició en Dolores Hidalgo, sí, inició en Dolores Hidalgo, es correcto, sí. Y Guanajuato en este caso, pues vamos a decirlo, se le llama, sí, así como nos llaman nosotros la ciudad de las montañas, sí, a Guanajuato le llaman la cuna de la independencia, sí. Dice, va desde principios de 1811, sí, hasta la toma del fuerte de San Diego de Acapulco, 1803. Durante este tiempo, los insurgentes, es decir, el ejército indígena, mestizo, castas, ¿sí? Lograron varios triunfos, ¿sí? Lograron varios triunfos, principalmente pues en las zonas del centro, ¿sí? Y el sur del país, ¿sí? Todavía para el norte, pues todavía era un movimiento muy aislado, todavía para el norte, o sea, lo que viene siendo Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, vamos a decirlo, un acontecimiento de forma aislada, ¿sí? Pero principalmente, pues, se inició en la parte del centro del país, ¿sí? En la parte del centro del país. La tercera etapa,
Dice, la tercera etapa se caracteriza por un gran desorden. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente y técnicamente los leales a la corona ganaron la guerra, han ganado la guerra. En este periodo acaba el periodo de 1821 con la firma del trascendental Plan de Iguala. Ahorita te voy a decir en qué consiste este Plan de Iguala, ¿sí? Esta etapa se le llama la etapa de resistencia, se le llama también la guerra de guerrillas, ¿sí? Ya para este momento de la historia ya habían fallecido, o bueno, ya habían asesinado a los pioneros, a los líderes de los movimientos armados, ya habían sido decapitados, ¿sí? Y la última etapa, bueno, está el Plan de Iguala, ¿sí? Dice, se redacta el 24 de febrero de 1821. Esta fecha de 24 de febrero, ¿a qué te suena esta fecha? El Día de la Bandera, el Día de la Bandera, ¿sí? Nosotros, bueno, tú mañana no vas a la escuela, sí, ya sé que no vas a la escuela, ya sé que no vas, pero no es precisamente porque sea un día de asueto, no es un día de asueto, es un día de trabajo para los maestros, pero cayó el 24 de febrero, ¿sí? Dice el Plan de Iguala, entre sus puntos importantes tenemos, ¿sí? La religión católica sería la única aceptada en el país. Fíjate nada más, la religión católica sería la única permitida en nuestro país. En la época actual, ¿esto permanece en nuestra Constitución? No permanece, no, o sea, ya se radicó, ya eso ya quedó obsoleto, ¿sí? Dice, la Nueva España sería una nación independiente de cualquier otra. Fíjate, no nada más dice España, dice de cualquier otra potencia. O sea, hace que ya no estaba dispuesto nuestra nación a que viniera otro país otra vez, en este caso, pues, a someternos. Su gobierno sería una monarquía constitucional, fíjate lo que dice, una monarquía constitucional. Sí, no es lo mismo una monarquía absoluta, es una monarquía constitucional. ¿Qué significa? Si hay un rey, claro, hay un rey, pero también el rey está sometido a otra injerencia política, en este caso, a una constitución, a la elaboración de una constitución, ¿sí? Todos los habitantes tenían la categoría de ciudadanos, ya no iba a haber ¿qué? Ya no iba a haber esclavos, ya no. Sí, los diferentes castas que se formaron, sí van a existir, claro, iban a existir los indígenas, los mestizos, sí, pero ya nadie iba a ser esclavo, ya nadie iba a ser esclavo, ¿sí? Y el derecho a ocupar cargos públicos, el derecho a ocupar según sus méritos, o en esta caso según sus habilidades y conocimientos. El gobierno así formado sería protegido por el ejército de las tres garantías: la religión, independencia y la unión, ¿sí? Y pues bueno, ¿sí? También, no sé si, a ver si déjame lo muevo. Aquí aparece, si alcanzamos a verla, aquí aparece ya vamos a llamarle una de las banderas, una de las tantas banderas que en este caso nuestra bandera ha sufrido muchas modificaciones, pero desde que logramos la independencia aparecen estos tres colores y son los mismos que han marcado a nuestra bandera. O sea, ha cambiado el escudo, ha cambiado la forma de los colores, si es diagonal, vertical, si horizontal, sí, pero no han cambiado los colores, sí, no han cambiado el verde, el blanco y el rojo, sí, el verde, el blanco y el rojo, ¿ok? ¿Y te acuerdas? Te dije la clase pasada, ¿te acuerdas la del escudo? ¿Cómo surgió lo del escudo? Bueno, segundo, dijeron a los que se iban a encontrar a tomar un puente, una libertad global, gente. No. Ok, sí. ¿Pero de dónde proviene? ¿De qué época? ¿De la época virreinal o de otra época? De la Fue época. cuando era la señal que los aztecas estaban buscando para hacer el pueblo. Ok, gracias. Sí, es correcto también. Ok, de la época
prehispánica, cuando los mexicas, ¿sí? Cuando estos mexicas establecen su primera ciudad, la ciudad de Tenochtitlán, ¿sí? ¿Ok? Y esa es, acuérdate que ellos tenían muchos dioses y el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, era lo que, en este caso, el presagio que les había enviado, era eso. Era una de las primeras, sí, digo, ha sufrido muchas modificaciones nuestra bandera, sí, ha sufrido muchas modificaciones, claro, sí, pero lo que sí ha permanecido son esos tres colores, ¿sí? Esos tres colores, desde que se consumó la independencia, este plan de Iguala pues fue de suma importancia, sí fue de suma importancia, sí, porque pues marca una antesala para poder finiquitar la guerra, sí. ¿Cuántas banderas de México han recibido hasta ahora? Pues es que ahí sí te la debo, pero yo creo que fácil más de 10. Fácil más de 10. Sí. No te puedo decir de cuántas banderas, sí, cuántas banderas como tal, sí. Pero fácil, porque desde esta época, pues ya tienen esos colores, sí. Y en la parte del escudo es básicamente lo que ha cambiado mucho. La forma de si es vertical, horizontal, diagonal, y la parte del escudo ha cambiado mucho, ¿sí? Y dice aquí, dice en el transcurso del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, ¿sí? Se unió el ejército realista y el ejército insurgente y formó un solo ejército llamado el ejército trigarante. El ejército trigarante, ¿sí? Dice, por un lado estaba Agustín Iturbide, por el lado de los realistas, y Vicente Guerrero por el lado de los insurgentes. ¿Sí? Cada uno tenía pues su aportación, si aparecen aquí. De hecho, Agustín de Iturbide, lo vamos a ver más, ahorita lo vamos a mencionar aquí más adelante, pero Agustín de Iturbide pues era del ejército realista, era de los españoles, ¿sí? Pero se llevan a acuerdo diferentes reuniones, ¿sí? Y entonces, pues, logran finiquitar, ¿sí? O logran llegar a un acuerdo en el cual la guerra podía haber sido durando más tiempo. La guerra pudo haber continuado, ¿sí? Pero obviamente el desgaste, pues, físico, emocional, el desgaste económico, ¿sí? Ya no había con qué, ya no había recursos para solventar la guerra otros 10 años, ya no había, ¿sí? Ya no había recursos, ¿sí? Entonces por eso también es otra parte, en la cual se firma. Y entonces, a lo que yo te decía ahorita, ¿sí? Después de que ese 27 de febrero, perdón, de septiembre, se consuma la independencia de 1821, ¿sí? No, fíjate nada más, nuestra primera forma de gobierno, ya como una nación independiente, se le llama el primer imperio mexicano. El primer imperio mexicano, ¿sí? Una monarquía constitucional, ¿sí? Duró muy poco tiempo, menos de un año. Y ahí está, Agustín de Iturbide fue nombrado emperador de México. Fue nombrado emperador. Fue un lapso de tiempo muy corto, sí, y por eso dice aquí, el emperador Agustín I abdica la corona del imperio el 19 de marzo de 1823 y es exiliado. ¿Qué significa exilio? Que lo expulsan del país. Que lo expulsan del país, ¿sí? Por un tiempo indefinido. ¿Es expulsado? Sí. No duró nada de tiempo. Fíjate que los primeros años, yo creo que ¿hasta cuándo? No, los primeros, pues sí, hasta como 1910, yo creo, bueno, hasta Porfirio Díaz, ¿cómo se llama? Hasta Porfirio Díaz, México sufrió, en este caso, vamos a decirlo, sufrió por el hecho de que no había una forma de gobierno para establecerse, una forma de gobierno definida,
y que fuera aceptada por la población, ¿sí? Entonces, por esto, después de 1821 hasta Porfirio Díaz, todo ese lapso, hasta 1876, una inestabilidad política, económica, social, cultural, que no se podía definir qué tipo de gobierno era el que se debía de establecer, qué tipo de gobierno era el que se debía establecer, ¿sí? El primero fue el primer imperio mexicano, un fracaso, no duró nada, sí, adelante, no duró nada, sí, fue un fracaso total, sí. Después, ahora sí, ya se forma, se establece, ya no una monarquía constitucional, sino una república, una forma de un gobierno republicano y democrático, sí. Y entonces, ahora sí, aparece ya una constitución con una forma de gobierno republicano democrático, sí. Y las constituciones, no sé si te has dado cuenta que las constituciones se les asigna un nombre, pero el nombre es un año. El nombre es a través de un año. No viene la constitución de Juan Pérez, no. Viene con el año. Y el año significa, pues, en el año en el que se elaboró, ¿sí? Y en este caso, esta fue nuestra primera constitución de forma oficial, la de 1824. ¿Y por qué te digo la de forma oficial? Porque durante la independencia de México, perdón, sí, durante el movimiento de la independencia de México es correcto, Morelos elaboró una constitución también. Morelos también redactó una constitución en 1814. Nunca entró en vigor, pero él también elaboró una constitución, 1814. 1824, sí, aquí está esta. Dice, da el nombre por primera vez ¿de qué? De Estados Unidos mexicano, ya de forma oficial. Entonces, ¿desde cuándo tenemos este nombre? Desde 1824, Estados Unidos mexicanos. Entra en vigor el 4 de octubre de ese año, ¿sí? Abolió cualquier tipo de religión que no sea la católica, es decir, seguía con el precepto de la católica es la única, ¿sí? Consumió la libertad de independencia de México, afirma la pertenencia al catolicismo, ¿sí? La religión católica, ¿sí? Divide al poder, es lo que yo te decía, un gobierno republicano es cuando, ¿qué? Cuando el gobierno se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Deposita el poder legislativo en dos cámaras, una de diputados y de senadores, ¿sí? Se le brinda mayor importancia al poder legislativo, se implanta el sistema de federalismo en una república representativa popular, la cual está integrada, fíjate nada más en aquella época, ¿cuántos estados éramos? 19 estados, 4 territorios y el Distrito Federal, ¿sí? En la época actual, ¿cuántos estados hay en nuestro país? ¿No saben cuántos estados hay? 32. 32, muchas gracias, ya ve, 32, ya no decimos, y un distrito federal, ya no decimos un distrito federal, pero fíjate, hasta hace que será, yo creo que tendrá como yo creo que sí, como una década que ya no se le llama el distrito federal, ¿sí? Se le llama al distrito federal, ¿cómo se le llama ahora en la época actual? Ciudad de México, Ciudad de México. Pero incluso si tú vas a comprar un mapa a la papelería, todavía te sigue apareciendo una D punto y una F, ¿sí? Todavía hay esos mapas bien antiguitos, ¿sí? Pero pues bueno, es la Ciudad de México. Es el mismo territorio, sí, nada más que se le llamara la Ciudad de México. Dice, el derecho de igualdad a todos los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del fuero militar eclesiástico, es decir, que estaban protegidos. Estaba protegido toda la parte eclesiástica, la parte militar, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿sí? Esta es la parte, bueno, aquí está, ¿sí? Y dice, la extensión territorial, dice, mapa de México según la Constitución de 1824, ¿sí? 1824, dice, extensión territorial, ¿cuántos kilómetros cuadrados teníamos? 4.925.283 kilómetros cuadrados. O sea, sé que
pues bueno, en el lapso de la historia de nuestro país, pues se han perdido territorios, Actual extensión territorial, 1.964.375 kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿sí? La cuestión aquí también es que toda la zona, toda la zona norte, incluso desde Sonora, Chihuahua, el estado en Nuevo León, Coahuila, Texas, Tamaulipas, ¿sí? Era una zona muy despoblada, ¿sí? Era una zona muy despoblada. Por eso también, básicamente, de cierta manera, pues esa es una de las situaciones por las cuales también el gobierno norteamericano aprovechó. Sí, el gobierno norteamericano aprovechó, porque también el gobierno norteamericano pedía concesiones o pedía permisos para que norteamericanos se fueran a Alta California, a Nuevo México, a Texas para vivir, ¿sí? Para establecer, para trabajar la tierra. Vamos a decirlo, la justificación era: tienes mucho territorio, es trabajar la tierra, es aprovecharla, ¿sí? Pero pues bueno, esa fue una situación que se da también en la historia de nuestro país, ¿sí? Y bueno, aquí dice variaciones territoriales de 1824 a 1825, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice aquí esta parte, dice, incorporado a México en 1824, parte de lo que conocemos actualmente como Chiapas, fue incorporado a nuestro país, ¿sí? 1836, Texas, Texas se declara independiente, ¿sí? Anexado por Estados Unidos en 1848, toda esta zona, ¿sí? ¿sí? Y esta pequeñita que se le llama la mesilla, ¿sí? Esta pequeña zona, esta sí fue la única que sí fue vendida, ¿sí? Yo sé que muchos les han dicho, es que todo lo vendimos, no todo lo vendimos. No todo fue vendido, ¿sí? Solamente se vendió esta porción, así como tal, ¿sí? Esta porción, ¿sí? Lo que actualmente está al norte de Sonora, ¿sí? Se le llama la Mesilla. Y fíjate lo que dice aquí, independencia ¿de quién dice ahí? De Texas, ¿sí? En 1836. Posteriormente, en 1845, se anexa a Estados Unidos. Pero primero se declaró independiente. Primero dijo, somos independientes, 1836. Se separa totalmente del territorio mexicano, ¿sí? Se separa y luego se integra a Estados Unidos, ¿sí? De hecho, Estados Unidos era una nación muy pequeña, porque solamente cubría esta zona este o la costa este de Estados Unidos. Esta zonita, no sé si la que te estoy señalando con el cursor, perdón, solamente esta zona era lo que era Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos para expandirse? Para poder llegar a esos 9 kilómetros cuadrados que tiene ahorita, ¿sí? Pues obviamente ahí sí hablamos de que compró territorios, le compró la Mesilla, influenció a Texas para que se independizara y luego se anexara, ¿sí? Compró Luisiana a los franceses, esta parte, la península de Florida, se la compró también a los españoles, ¿sí? Entonces, pues bueno, digo, de una forma muy estratégica fue creciendo Estados Unidos, ¿sí? Aquí en este caso, pues en la de anexado por Estados en 1848, ¿qué pasó aquí? Pues hubo un documento, se firmó un documento después de que Estados Unidos invade nuestro país en 1846. La guerra duró aproximadamente 2 años, ¿sí? Y al término de la guerra, pues, se firma ese documento llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y con este tratado, ¿sí? México cede
los territorios. La palabra aquí sí sería cede los territorios. Sí, de cierta manera también fue indemnizado. Estados Unidos le pagó, pero no le pagó por los territorios, le pagó por los destrozos ocasionados por la guerra. No le pagó tanto que por el territorio realmente. Le pagó por los daños ocasionados por la guerra. Si ubicas a los niños héroes o la celebración de los niños héroes, ¿sí, si lo ubicas? ¿Qué sabes de ellos? Que murieron defendiendo el castillo de Chapultepec. A ver, ¿qué más? El 13 de septiembre de 1847. Ok, ok, sí, la fecha está bien, está bien. Pero, ¿qué pasó aquí? Pues esos niños héroes, vamos a decirlo, participaron en la invasión norteamericana, no participaron, defendieron cuando nos invadieron. De hecho entraron por Nuevo León, cruzaron Nuevo León, sí, cruzaron Nuevo León, sí. También Nuevo León, vamos a decirlo de cierta manera, intentó detener a la invasión norteamericana, pues no pudo, ¿verdad? Se dirigieron a la parte del centro del país, en este caso para tomar, pues, en este caso, la ciudad más importante, ¿sí? Lo que era el Distrito Federal, ¿sí? Ok, y viene la otra etapa, la etapa de la reforma, sí. Y en este caso, pues también hubo un conflicto entre los liberales y los conservadores, un conflicto entre estos partidos políticos liberales y conservadores, ¿sí? ¿Y cuál era el principal conflicto entre estos dos grupos políticos, liberales y conservadores? Los dos querían establecer una manera distinta para gobernar México. Querían establecer una manera diferente para poder gobernar México, ¿es correcto? Sí, es correcto, así es. Pero pues también aquí en esta parte pues vemos que se empiezan a dividir, ahora sí podemos decirlo, se empieza a dividir totalmente que la política de la religión, de la iglesia, es correcto, ¿sí? Por eso aquí dice, dice, nacionalización de los bienes eclesiásticos, expedida por Benito Juárez, parte de las leyes de la reforma, separación, iglesia del Estado del gobierno, ¿sí? Hubo una ruptura, ¿sí? Y pues bueno, ¿sí? Fue, en este caso, pues bueno, fue aceptada, estas leyes de reforma sí fueron aceptadas por el grupo de los liberales, por los conservadores, pues no, los conservadores no, ¿sí? Y dentro de sus leyes de reforma, dice, la ley de registro civil, dice, parte de las leyes de reforma, ¿sí? Los ciudadanos estaban obligados ¿a qué? A registrarse, a registrar al momento en que nacían, al momento en que mueren, al momento en el que se casan, ¿sí? Y antes, ¿quién hacía todos estos registros? La iglesia. La iglesia era la que, vamos a decirlo de cierta manera, la que llevaba un control, por así decirlo, ¿sí? Pero ahora pues ahora sí, surgió una nueva dependencia y un registro civil permanece en la época actual. ¿Sí conoces el registro civil? ¿Alguna vez has visitado o has visto uno? ¿Oficialías? ¿Oficialías del registro civil? No. Bueno, cuando tu mamá va a sacar un acta de nacimiento, eso lo hace por internet. Sí, a veces lo pueden hacer desde por internet, ¿sí? Pero pues también están los registros civiles en este caso para poder tramitar
actas de nacimiento, actas de defunciones, actas de matrimonio, actas de divorcio y entre otras actas, entre otro tipo de actas, ¿sí? Entonces, ahí aparece el registro civil, ¿sí? Y me dice aquí, después la ley Lerdo, ley que efectúa la propiedad eclesiástica de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque va muy ligado a la otra ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. ¿Qué significa? Que las propiedades que se decían que eran de la iglesia, ahora iban a formar parte del Estado. Ahora iban a formar parte del Estado. ¿Por qué te digo que la iglesia tenía propiedades? Porque pues recibía muchas limosnas, ¿sí? Recibía, cuando en este caso una persona fallecía y no tenía, no había dejado ningún tipo de testamento, ¿sí? Para poderlo hacerlo de forma legal, un tipo de testamento, ¿sí? O un documento que avalara que esa propiedad pasaba a manos de la familia, del hijo, del tío, ¿sí? Entonces, si no había ese tipo de documentos, ¿sí? La iglesia tomaba esas propiedades, ¿sí? La iglesia también tomaba. Entonces, podemos decirlo pues bueno, se hizo muy rica, sí, se hizo muy rica, ¿sí? Y aunque no lo queramos ver, sí, en la época actual también es la iglesia, toda la cuestión eclesiástica, pues sí es muy rica, pero también en la época actual también hace muchas obras de caridad, claro, sí, claro, claro, claro. Sí, también está la otra parte, ayuda, ayuda comunitaria, obras de caridad, sí. Eh, bueno, a ver, me lo subo para acá arriba. 1860, libertad de cultos, libertad de cultos, libertad de cultos, sí. Libertad religiosa como un derecho natural del hombre, libertad religiosa como un derecho natural del hombre, ¿sí? Ok, pues bueno, pues aquí tenemos, hasta esta parte tenemos, ok, lo que decíamos, los partidos políticos que se debatieron entre la época de la Reforma, los liberales y los conservadores, ¿sí? Los liberales y conservadores, ¿sí? Y a ver, ok, seguimos hablando aquí de la guerra de la Reforma, enfrentó a los liberales y conservadores, ¿sí? Y también, dice aquí, se considera que la guerra de Reforma terminó con la segunda intervención francesa en México, ¿sí? Aparte de los españoles, aparte de los ingleses, llegaron los franceses, ¿sí? Por eso te dije, ese lapso de esos primeros años de independencia de nuestro país, pues trajo consigo también que otras potencias miraran a México como una posible colonia, como una posible colonia. Se estableció un imperio, sí, los conservadores hicieron establecer un imperio, sí, con Maximiliano de Habsburgo. De igual manera, también fue un lapso de tiempo muy corto, porque de un lado estaba Benito Juárez por los parte de los liberales y por parte de los conservadores está Maximiliano de Habsburgo, francés, sí. Y bueno, yo te decía ahorita, hubo un poco de estabilidad, y crecimiento industrial durante el régimen porfirista, durante la etapa de Porfirio Díaz, ¿sí? Durante la etapa de Porfirio Díaz, aun y cuando, fíjate lo que dice, promete la tan anhelada estabilidad, la paz y el progreso económico y cultural. Sí trajo, vamos a decirlo de cierta manera, progreso, sí trajo un progreso industrial, económico, ¿sí? Con él podemos decirnos que se dio una apertura, a las empresas extranjeras que pudieran venir aquí, no a colonizar, sino a establecerse aquí y dar trabajo a los mexicanos,
¿Conoces alguna empresa extranjera en la época actual? Que esté aquí, que tenga sus instalaciones en territorio mexicano. No conocemos ninguna. No sabemos de ninguna. El H-E-B es una tienda comercial. No es mexicana, no es Costco, ok, no son mexicanos. No, no, Walmart que sí, creo que sí, esa sí es de aquí. Este, la Kia, la de los carros, pues tampoco es de aquí, ¿sí? Entonces, ese tipo de concesiones industriales para que otras empresas extranjeras vengan a nuestro país a establecer sus industrias, es un beneficio, sí, sí es un beneficio. Sí, sí es un beneficio, porque pues obviamente genera trabajo para la población, genera trabajo para la población, inversión para el país, ¿sí? Entonces eso fue lo que trajo Porfirio Díaz, permitió que empresas extranjeras, pues obviamente dio concesiones para que trabajaran aquí, ¿sí? Por eso aquí dice la inversión extranjera, tecnología, modernización, ¿sí? La cuestión aquí es que, pues, Porfirio Díaz, fíjate, ¿qué dice? De 1876 a 1911, ¿sí? Pues fue el lapso que permaneció Porfirio Díaz, fue el lapso que permaneció este personaje llamado Porfirio Díaz, ¿sí? En 1910 iba a permitir, vamos a decirlo, iba a permitir que hubiera elecciones, ¿sí? Vamos a decirlo, democráticas. Sí había elecciones, pero él siempre ganaba, ¿verdad? Él siempre ganaba, pero pues no. Dice en 1910, pues bueno, aparece. Pero bueno, yo creo que ¿qué avances industriales aparte de la inversión extranjera trajo consigo Porfirio Díaz? Pues la introducción del ferrocarril, la introducción de medios de transporte, ¿sí? Y eso, la introducción de medios de comunicación, ¿sí? ¿Conoces el telégrafo? Telégrafo. Sí, maestra. ¿Qué es el telégrafo? A ver, Era una medida de mensajería en la que se cobraba por palabra. ok, una forma de mensajes, sí, una forma de mensajes, no era un correo, sí, era un mensaje que se transmitía de una oficina a otra oficina, sí, interpretaba ese código a base de sonidos, y obviamente pues emitía un mensaje. El mensaje no tiene que ser muy largo, ¿verdad? Porque si no se perdía el sentido del mensaje, pero sí, trajo consigo el telégrafo como una parte, que le llamamos de cierta manera, modernizó al país, ¿sí? De hecho, las vías férreas que tenemos en la época actual, las vías férreas que tenemos, el 90% se desarrolló y se construyó durante la época del Porfirio. Te estoy diciendo el 90%, ¿eh? Es mucho. Entonces, permitió comunicar al país, permitió estar comunicado al país, permitió la cuestión del comercio, permitió la cuestión del comercio también, ¿sí? Entonces, pues bueno, y vamos aquí con la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Es diferente la independencia? Sí, sí es diferente la independencia, es diferente la independencia. Casualmente, fíjate, la independencia inició en 1810. La revolución inició en 1910, o sea, hace 100 años después, un siglo después, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, la Revolución Mexicana, ¿sí? Buscaba obviamente derrocar el gobierno de Porfirio Díaz, buscaba derrocar el gobierno de Porfirio Díaz, derrocar la dictadura porfirista, ¿sí? Crear un partido liberal, crear ahora sí, vamos a decirlo, un partido liberal, ¿sí? De hecho, Francisco y Madero es considerado como el primer político que desarrolló una campaña
política en el país. Empezó a visitar diferentes estados, empezó a visitarlos, empezó a hacer, vamos, ¿qué pasa con los candidatos cuando empiezan hay una campaña política? ¿Qué pasa con esos, postulantes? Presentan sus ideas, ¿qué más? Interactúan con la gente. Interactúan con la gente, esa es la parte más interesante, empiezan a interactuar con la gente, empiezan a ver las necesidades de la gente, empiezan a escuchar a la gente. Yo sé que va a decir, maestra, pero es que no resuelve todo. No, pues es que es imposible. ¿Sí? México es un país muy poblado, sí, somos 126 millones, más de 126 millones. Es imposible que, digamos, una sola persona va a querer un solo cambio en todo el país. Está muy complicado, ¿sí? Pero busca la manera de ver un cambio, busca la manera de ver un cambio. Entonces, en este caso, Madero le tocó hacer esa parte, crear su primer campaña, crear su primer campaña política, ¿sí? Buscar cambios, y sí logró cambios porque la Revolución Mexicana terminó ¿con qué? Terminó con la promulgación de la Constitución que nos rige en la época actual. La Constitución que nos rige en la época actual, la Constitución de 1917. Sí, aquí dice la Constitución de Querétaro, ¿ok? Donde se promulgó, elaboró en 1917. ¿Sí? ¿Qué cambios principales se dieron con esta Constitución? ¿Qué cambios se dieron? Fíjate desde cuándo se dice que la educación debe ser laica y gratuita. Desde 1917. Ya aparece en el artículo 3º, aparece en el artículo 3º que la educación debe ser laica y gratuita. En la época actual ya se han ido integrando nuevos adjetivos a la educación, pero el de laica y gratuita y obligatoria, ¿sí? Siempre ha permanecido, siempre ha permanecido. Bueno, de hecho, desde la época prehispánica sí había escuelas, chicos, sí había escuelas. Sí, la única diferencia que las escuelas es que, pues, no iban todos, ¿verdad? No todos podían ir, no todos podían ir, ¿sí? Y aquí hablaban de que la Revolución Mexicana hablaban para que también se diera una alfabetización. ¿Qué significa alfabetización? ¿Tú eres alfabeto o analfabeto? Alfabeto. Alfabeto. ¿Qué significa alfabeto? Sé leer y escribir. Una persona que sabe leer y escribir, porque durante el gobierno de Porfirio Díaz, las estadísticas marcan que solamente un 30-35% de la población sabía leer y escribir, y todo lo demás no se ve. Por eso en la Constitución de 1917 hablan de esto, hablan de que la educación laica, gratuita y obligatoria, para que las personas puedan leer y escribir, ¿sí? Y bueno, también marca lo de la cuestión de la libertad religiosa, lo remarca otra vez, ¿sí? Lo de la libertad de cultos. También se remarca el artículo laboral, el artículo 123, ¿sí? También se marca la cuestión del campo, se vuelve a remarcar la cuestión del campo, ¿sí? Y pues bueno, ¿sí? Yo creo que, pues ya hasta aquí ya le dejamos, ustedes sigan como quiera leyendo, lean por favor también su cuadernillo, lean su cuadernillo del México contemporáneo, ya nos quedaría nada más el México contemporáneo, ¿ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Ajeno a cualquier creencia religiosa. Sí, separado de la iglesia. ¿Ok? Chicos de allá del otro lado, virtuales, preguntas porque presentan mañana, ¿eh? Presentan mañana. Mañana presentan, ¿ok? Como quiera, tienes tu guía de estudio,
Tienes tu guía de estudio, tienes tu cuadernillo, y ¿qué más? Pues bueno, ok. Te dejo. Ya no sé si el maestro les haya compartido el link aquí a los de asistencia, aquí a los de forma virtual. Los que están aquí ya llenaron su asistencia, ya se registraron, ¿sí? Ok, pues bueno, de mi parte sería todo, muchachos. Que tengan una excelente tarde. Te veo mañana para tu examen. ¿Sí? Como quiera, prepárate, por favor. Lee también, ¿ok? Nos vemos. Bonita tarde, muchachos. Maestra, Ajá. aproximadamente de dónde a dónde va a ser lo que se trata el examen. ¿De dónde a dónde? ¿Qué? Discúlpame. De dónde a dónde podríamos estudiar para el examen. Ok, en la sección de historia. En la sección de historia. En tu cuadernillo, ¿tienes tu cuadernillo ahí en la mano? Sí, viene por secciones, viene historia, viene geografía, viene español, viene matemáticas, ¿sí? Viene matemáticas, ¿sí? Hay una sección que dice historia, ¿sí? Son poquitas páginas, no son mucho, no te asustes. Hasta luego, bye. ¿Sí ubicaste tu cuadernillo o no lo ubicaste? ¿Examen nada más? Examen. Ok, a ver, el joven de allá del otro lado. Ok, no sé si ya se me fue o no se me fue. Bueno, chicos, que tengas una excelente tarde. Cuídate y nos vemos. Ya no sé si llenaron su formato de asistencia. ¿Le pongo detener grabación? Sí.